Buen día a todos, en este video voy a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio me piden demostrar por definición que el límite de raíz de 6 menos x cuando x tiende a 5, eso es igual a 1. Anteriormente ya habíamos demostrado otros límites y lo que yo les recomendaba era que utilicen un pequeño borrador para ver más o menos lo que podemos estar buscando, ¿no es cierto? Entonces acá yo estoy colocando en este borrador qué significa demostrar este límite. Este límite significa demostrar todo lo que abarca esta parte, ¿no es cierto? Que significa, en otras palabras, que yo debo de tomar un número positivo, un número epsilon mayor que 0. Para ese epsilon mayor que 0 debería existir un delta mayor que 0, tal que si x está en este conjunto debería ser el dominio de la función, ¿no? El dominio de la función. En este caso nuestra función es raíz de 6y igual a raíz de 6 menos x, ¿no es cierto? Entonces x debería estar en este intervalo, y además si x está a una distancia de 5 menor que delta, entonces tenemos que esta diferencia en valor absoluto me da menor que el epsilon que escogí, ¿no es cierto? Entonces fíjense que para poder saber qué es lo que estoy buscando, voy a partir, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? En otros ejercicios, partir de esta diferencia y tratar de acotarla, ¿no es cierto? Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar valor absoluto de raíz de 6 menos x menos 1. Ahora, si esto yo lo resto simplemente, mi objetivo es que esto sea menor que epsilon, ¿no es cierto? Ahora, acá aparentemente no se ve nada conocido, ¿no es cierto? Lo ideal es que esto lo podemos expresar de modo que sea algo parecido a esto, ¿no? Un g de x, una expresión que depende de x multiplicado por x menos el punto al que me estoy acercando, ¿no es cierto? En este caso eso no se da, pero cuando tenemos una raíz cuadrada, lo que podemos hacer es tratar de eliminar esa raíz cuadrada. ¿Y cómo eliminamos esa raíz cuadrada? Lo que se puede hacer es tratar de conseguir una diferencia de cuadrados, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Fíjense que si nosotros, por ejemplo, escribimos raíz de 6 menos x menos 1 y a toda esta expresión la multiplicamos por su conjugado, en este caso sería raíz de 6 menos x más 1, y bueno, ya que estamos multiplicando también hay que dividir para que esto no se altere, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí no estaría haciendo nada, ¿no es cierto? Ya está, ¿no? Entonces si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Vamos a poner por acá. Si hacemos eso, ¿qué conseguiríamos? Por acá, si agrupamos estos dos, vamos a colocar así, si agrupamos estos dos términos, lo que conseguiríamos ahí sería una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Entonces esto sería igual a vamos a colocar así, la diferencia de cuadrados. Ahí está, sería raíz de 6 menos x, todo esto elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado, dividido sobre raíz de 6 menos x más 1, ¿no es cierto? Así quedaría, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos ahí? A ver, si nosotros elevamos al cuadrado, acá sería 6 menos x menos 1 sería 5 menos x, ¿no es cierto? Eso sería en valor absoluto. 5 menos x, ya está, ¿no? En el numerador queda así, ¿no es cierto? En el denominador quedaría simplemente raíz de 6 menos x más 1, ¿no es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces así tendríamos hasta ahí, ¿no? Esto lo podríamos separar como 1 sobre
raíz de 6 menos x más 1 en valor absoluto, ¿no es cierto? Perdón. En valor absoluto multiplicado por valor absoluto de x menos 5 o 5 menos x, que es lo mismo, ¿no es cierto? Que ya se consiguió justo lo que les estaba comentando, ¿no? Entonces nuestro trabajo ahora consiste en tratar de acotar esta expresión, ¿no es cierto? Entonces tratar de conseguir que esto sea menor que un m positivo, de modo que acá podemos después escoger el delta adecuado para poder acotar completamente todo, ¿no es cierto? Entonces en esto este borrador me permite entonces me permite encontrar el delta adecuado, ¿no es cierto? Entonces hasta acá sería el borrador, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar con la demostración. Bien, entonces la demostración debería comenzar tomando un epsilon positivo, ¿no es cierto? Entonces decimos sea epsilon mayor que 0 y luego voy a tomar un delta inicial para poder acotar esta expresión, ¿no es cierto? Entonces tomando delta sub 1 igual a, voy a tomar en este caso delta y delta 1 igual a 1, ¿sí? 1 es positivo y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que vamos a obtener, ¿no es cierto? Fíjense que tomando ese delta yo digo si x está en el dominio de la función, que en este caso es desde menos infinito hasta 6 cerrado en 6, ¿no? Así sería desde menos infinito hasta 6, ya está. Y además tenemos que está a una distancia de 5 menor que ese delta que estoy escogiendo, el delta sub 1 sería menor que 1. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, fíjense que acá tengo que tratar de conseguir esta expresión, ¿no es cierto? Entonces acá yo puedo escribir esto que me daría que escribir esto así, ¿no es cierto? Vamos a escribir x menos 5 menor que 1, ¿no es cierto? Con x diferente de 5, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más vamos a tener? Voy a escribir esto por acá, sería, si nosotros tratamos de formar, en realidad debería de haber acá un 6 menos x, ¿no es cierto? Podemos multiplicar por menos 1 a todo, ¿no? Tendríamos o tratar de despejar el x y luego formar esto para no confundirnos, también podríamos hacer eso. Podemos sumar 5 a cada lado, a cada miembro de la desigualdad, y el sentido de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? ¿Eso qué quiere decir? Entonces vamos a tener que por este lado vamos a tener 4 es menor que x y eso a su vez es menor que 6, ¿no es cierto? Ya está. Entonces si yo multiplico a todo por menos 1, ¿qué es lo que voy a tener? Porque necesito 6 menos x en una raíz cuadrada, ¿no es cierto? Si multiplico todo por menos 1 me quedaría menos x, acá sería mayor que menos 6 y acá sería menos 4, ¿no es cierto? Ya está. ¿Qué más voy a necesitar? Necesito ahora sumar 6 a cada miembro, ¿no es cierto? A cada miembro de la desigualdad le sumo 6 por acá, le agrego 6 acá y le voy a sumar 6 acá. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que se tiene del lado derecho acá, se tiene en 2 es mayor que 6 menos x, ya se está formando, ¿no es cierto? Mayor que 0. Como todo esto es positivo, yo puedo extraer también raíz cuadrada, ¿no es cierto? Si yo extraigo raíz cuadrada a cada miembro, se mantiene el sentido de la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces eso está ocurriendo. ¿Qué más? Ahora necesito formar raíz de 6 menos x, ya lo formé, pero falta el 1, ¿no es cierto? Más 1, entonces le sumo 1
Ahora le sumo 1 a cada miembro, ¿no es cierto? Ahora voy a sumarle 1, acá le agrego 1, acá también le agrego 1 y acá también le agrego 1. Para obtener, tendríamos así, 1 más raíz de 2 mayor que raíz de 6 menos x más 1 mayor que 1, ¿no es cierto? Todas estas son cantidades que son positivas, ¿no es cierto? Acá esto es mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces yo puedo invertir cada una de estas expresiones y acá faltó el 1, ¿no es cierto? Acá sería más 1. Ya está. Acá yo puedo invertir todas estas expresiones que aparecen en cada miembro y luego el sentido de la desigualdad se va a invertir también, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, de acá yo puedo tener que 1 sobre 1 más raíz de 2, eso debe ser menor que raíz de 6 menos x más 1, y esto a su vez es menor que 1 sobre 1, ¿no es cierto? Pero lo que nos interesa a nosotros es el valor absoluto de esta expresión, ¿no es cierto? Entonces para eso podemos usar una propiedad de los números reales que nos dice que si un número está entre otros dos, entonces su valor absoluto debería ser menor o igual, en este caso debería ser menor estrictamente que el máximo de los valores absolutos de los extremos, ¿no es cierto? En este caso lo voy a escribir de este modo, ¿no? Sería el valor absoluto de 1 sobre raíz de 6 menos x más 1. Todo esto en valor absoluto. Esto es menor estrictamente que el máximo de los valores absolutos, ¿no es cierto? Acá vamos a escribir valor absoluto de 1 sobre 1 más raíz de 2 y también el valor absoluto de 1, ¿no es cierto? Que es 1 simplemente. Ahora el máximo de estos números simplemente sería el 1, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos concluir simplemente que esta expresión es menor que 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces a esto llamémosle 1, ¿no? Fíjense que ya estamos encontrando la cota que buscábamos, ¿no es cierto? Acá voy a escribir esto. Esto sería el m que estábamos buscando, ¿no es cierto? El mm para nosotros va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Si m es igual a 1, entonces a nosotros nos conviene acotar x menos 5 en valor absoluto por un número que sea adecuado, de modo que todo en conjunto me dé menor que epsilon. Como m es igual a 1, entonces basta que tomemos que esto sea menor que epsilon, ¿no es cierto? Si hacemos eso, fíjense que todo esto en conjunto, me refiero a esta expresión, todo esto en conjunto sería menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esto, lo que voy a hacer ahora es, voy a decir tomando delta igual al mínimo de estos dos números, ¿no? El mínimo tanto del primer delta que escogí, que fue 1, con el otro delta que estaría considerando, sería igual a epsilon, ¿no es cierto? Entonces en este caso el mínimo entre 1 y epsilon. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos lo siguiente, tenemos que si x está en el intervalo desde menos infinito hasta 6, que es el dominio de nuestra función, y además está una distancia de 5 menor que delta, eso significa que esté a una distancia menor que delta, significa que está a una distancia menor o igual que 1 y a la vez menor o igual que epsilon, ¿no es cierto? Menor que 1 y que menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros decir, entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, vamos a ver que el valor absoluto de, voy a colocar esto así, el valor absoluto de raíz de 6 menos x menos 1, aquí va a ser igual. Se supone que esto lo vimos
en el borrador, ¿no es cierto? Pero el borrador no forma parte de, digamos, de la demostración, ¿no es cierto? Entonces voy a escribir todavía por acá. Según lo que hicimos en el borrador lo que hicimos fue tratar de desaparecer la raíz cuadrada multiplicando a esta expresión por su conjugado, ¿no es cierto? Multiplicando y dividiendo por su conjugado, ¿no es cierto? Entonces acá voy a colocar raíz de 6 menos x más 1, todo dividido sobre raíz de 6 menos x más 1 también, ¿no es cierto? Así nos está alterando la expresión, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Entonces, fíjense que esto nos salió, esto me voy a saltar algunos pasos, nos salió, si nosotros separamos ahí los términos, podríamos escribir esto así, ¿no? Sería, está, valor absoluto de raíz de 6 menos x más 1, ya está, sobre, y ya está, multiplicado por valor absoluto de x menos 5, así quedó, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Como x está a una distancia de 5 menor que 1, entonces podemos hacer valer esta desigualdad, ¿no es cierto? Entonces todo esto, vamos a escribir, acá sería menor que, simplemente sería menor que valor absoluto de x menos 5, ¿no es cierto? ¿Qué más? Además tenemos que x está a una distancia de 5 menor que epsilon también, porque el delta es el mínimo, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a colocar que esto tendría que ser necesariamente menor que epsilon, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos consiguiendo acá? Ya prácticamente ya la demostración está hecha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos tomando epsilon mayor que 0, estamos construyendo el delta que también es mayor que 0, ¿no es cierto? Porque 1 y epsilon son positivos, que es mayor que 0. De modo que si x está cumpliendo esta condición, o sea, está a una distancia de 5 menor que delta, que el delta que encontramos, entonces la diferencia, de raíz de 6 menos x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon. Esto sería la definición, ¿no es cierto? Y vimos que la definición lo que es equivalente a probar el límite que necesitábamos demostrar, ¿no es cierto? Entonces voy a decir por acá, por lo tanto, voy a escribir así, por lo tanto, el límite de raíz de 6 menos x cuando x tiende a 5, eso es igual a 1, ¿no es cierto? Y con esto terminaríamos entonces la demostración, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar en el siguiente video.